Yo soy Maritza Urrutia, soy miembro de la Red Internacional de Solidaridad con Guatemala, la RISC, y que agrupa a diferentes colectivos y personas individuales que vivimos fuera de Guatemala. Tenemos compañeros que están en Australia, Argentina, Costa Rica, Canadá, diferentes países de Europa, y en diciembre me convocaron para ver si quería ser parte de la convergencia para conmemorar los 45 años de la masacre de la Embajada de España. Bueno, mira, en ese periodo yo estaba entre los 19 y 20 años y había entrado a la universidad y estaba en la escuela de historia. Y recuerdo el ambiente en general de esos años. El año que yo me gradué de maestra fue el 78, y fue cuando mataron a Oliverio Castañeda, y que es, digamos, ese aumento de la represión que venía. Y estando en la universidad, pues como jóvenes estábamos inquietos. También estaba pasando la revolución en Nicaragua en el 79 y la represión que aumentaba en Guatemala. Había una inquietud, ¿qué podemos hacer? Y máxime desde la carrera en la que estábamos, ¿no? Que era historia y antropología, cuestionándonos cuál podía ser nuestro papel. Y tengo muy presente que el día de la quema de la embajada estaba en mi casa, que quedaba como a unas 7 cuadras de la embajada, mi casa. Y comencé a oír las noticias, ¿no? Con mi familia, y era horrible, ¿no? Ver la televisión, estar escuchando las noticias de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Todavía recuerdo las grabaciones que estaban pasando por la televisión, y oías los gritos de desesperación de los que estaban afuera pidiendo que se parara, que hubiera como un diálogo, y la gente desde dentro, que comenzaste a oír los gritos cuando empezaron a quemarse, ¿no? Creo que nunca nadie se imaginó que podía pasar eso, ¿no? Estábamos no acostumbrados, pero vivíamos esa violencia de cuerpos aparecidos, o que oías que en los departamentos había persecución y asesinatos, pero no teníamos crímenes de gente como Oliverio, Colo Margueta, que marcaron a la sociedad en la capital. Pero ese extremo fue demasiado grande. Esa noche, yo estudiaba de noche, a las 5 de la tarde, llegué a la universidad, todos mis compañeros estábamos, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Sentíamos de que ya era como un corte, había llegado un límite, ¿no? de la represión, y yo coordiné con unas compañeras de que nos íbamos a juntar para ir al velorio cuando ya llevaran los restos, que en ese momento todavía era no claro, pero ya supimos que los iban a llevar al Paraninfo. Y yo me recuerdo que salí de mi casa muy temprano, como a las 8 de la mañana, y como en esa época era normal, iba con mi morral, mis pantalones de lona, y cuando me iba acercando a 2 cuadras de Paraninfo, la policía me detuvo. Me detiene y me dice, ¿a dónde vas? Y en ese momento me acordé que había un laboratorio médico ahí cerca, y le dije, voy al laboratorio. Y me recuerdo que el policía me dijo, te vas derechito al laboratorio. Y yo, bueno, con el miedo que por todo lo que había pasado, todos sentíamos, pero me fui al Paraninfo y entré ahí, te digo, 8:30 de la mañana, y el ambiente era súper tenso, ¿no? Había mucho dolor. No recuerdo si ya habían llegado los féretros o llegaron un poco más tarde,
pero sí había un ambiente muy denso, muy, muy denso, y pasaban las horas y comenzó a llegar gente, y gente, y gente. Era algo que también era al mismo tiempo reconfortable para los que estábamos ahí, porque nos sentíamos acompañados por el pueblo, que la gente estaba reaccionando, que la gente que estaba indignada por lo que había hecho el régimen de Lucas García. Y fueron pasando las horas, la tensión iba subiendo, porque no sabíamos cómo íbamos a salir para el cementerio, cómo iba a ser toda la procesión y fúnebre. Y un poco antes de las 3 de la tarde, el ambiente empezó a ponerse raro porque empezaron a volar helicópteros. Entonces, imagínate, 2 días antes había sido la quema de la embajada, y esos mismos ruidos de helicópteros que estábamos oyendo en ese momento, todo el mundo pensó, bueno, aquí puede realmente pasar algo, ¿no? Pueden volvernos a atacar, pueden lanzar metralleta, no sabíamos, ¿no? Entonces todos en un momento, yo no sé si conocen el Paraninfo, estaba el gran salón y las gradas que suben, entonces yo estaba con otras compañeras ahí acurrucadas, ¿no? Y gente pasaba, estudiantes, había mucho nerviosismo, y llegó las 3 de la tarde, que se había planteado que era la hora que teníamos que salir, el cortejo fúnebre. Pero se comenzaron a oír metralletas, disparos. Entonces, había muchísima tensión, que era miedo e indignación, impotencia. Y al rato oímos, alguien entró y dijo, mataron a unos estudiantes. Entonces se agarró fuerza y dijimos, hay que salir, tenemos que enfrentarnos, no podemos dejarnos intimidar. Entonces empezó a salir el cortejo fúnebre. Y lo extraordinario es de que nosotros adentro del Paraninfo no habíamos percibido la cantidad de gente que había en las calles, que estaba afuera del Paraninfo, ¿no? Entonces empezó a salir los féretros y empezaron a salir poco a poco las columnas. También habían compañeros del FER en ese momento. Yo no era miembro del FER, pero ellos estaban ahí también dando seguridad, coordinando la salida del cortejo fúnebre. Y todo el recorrido, el gran recorrido que hicimos desde el Paraninfo hasta el cementerio, estábamos custodiados por el ejército. No sé si ustedes han visto fotos o videos, y ahí está, arredondo, estaban con sus armas apuntándonos, intimidándonos, pero ya como cuerpo, como ese pueblo que se volcó a acompañar a los féretros, a las víctimas que habían caído en la embajada, y a los estudiantes que estaban llevando a la comitiva, fue muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo que tuve mala suerte de alguna manera, pero a la vez creo que viví en los momentos históricos de entierros, como el de Oliverio, como el de Meme Colón, como el de Fuentes Mohr, como de otros estudiantes, pero el de la Embajada de España era algo diferente, ¿no? Recuerdo generalmente cuando llegábamos al inicio de la 20 calle y Avenida Bolívar y empezábamos a bajar la columna para entrar al cementerio, se empezaba a cantar el himno nacional. Todavía realmente me emociono recordar esa sensación que les digo, es única. Es única porque te sientes arropado, te sientes con miles de personas, miles de voces cantando y pues alzando esa voz por medio del himno. Aunque tengo muchos años de vivir fuera de Guatemala,
Guatemala corre por mis venas, mi corazón está con Guatemala, leo Guatemala, vivo Guatemala desde fuera y es la memoria. He luchado mucho para que la memoria no la olvidemos, porque creo que sin la memoria, si nos olvidamos de nuestro pasado, podemos cometer los mismos errores. Muchos lo han dicho, que ese es un gran peligro, ¿no? De que volvemos a repetir errores y hay que luchar contra ese olvido. Y porque las héroes y heroínas que han caído en el transcurso de décadas en este país, porque soñaron con una Guatemala diferente, con un país diferente, como se ha dicho que los que fueron a la Embajada de España no iban tras la muerte, ellos iban tras la vida. Eso era en lo que estaban, por eso era su protesta, ¿no? Porque querían vivir, porque los estaban masacrando y los estaban reprimiendo.